le damos la bienvenida al doctor Mariano Escalas, médico psiquiatra, integrante de Fobia Club Río Cuarto. Doctor, gracias por venir. Gracias por invitarme, Daniela. Y hoy vamos a hablar de trastorno obsesivo compulsivo. Esa sigla que por ahí uno escucha, tiene un TOC, es un TOC. El TOC, sí. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo, doctor? El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno más de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad en realidad son un grupo de trastornos que tienen como común denominador ese síntoma, pero que después varían en las formas de presentar o en el contexto en el que esa ansiedad se presenta. Los trastornos de ansiedad son la fobia social, las crisis de angustia, las crisis de pánico, la agorafobia, pero el trastorno obsesivo compulsivo tiene una forma particular y también tiene una forma neuroquímica particular, lo que lo hace, digamos, muy especial a la hora de el tratamiento principalmente. El diagnóstico en sí es relativamente fácil. Doctor, y para que todos nos hagamos una idea, en la práctica, por ejemplo, esas personas que salen de su casa, le ponen llave a la puerta, pero por ahí, como es un acto involuntario, llegan a la esquina y dicen, bueno, ¿le puse o no llave a la puerta? Y entra la duda. Y entra la duda. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo. Eso sería un ejemplo de lo que en forma exacerbada después se desarrollaría como un trastorno obsesivo compulsivo. Digamos, las características o las conductas que tienen esta necesidad, digamos, de comprobación o que son repetidas dentro del marco cotidiano, pero que no entorpecen tanto la rutina diaria, no se podrían llamar trastornos. Pero cuando ya tenemos una serie de conductas encadenadas y sobre todo relacionadas a ideas fijas, generadoras de una ansiedad muy importante para la persona, ahí ya entonces sí entramos a una categoría mayor de gravedad, en donde el entorpecimiento es mayor. Ahí tenemos un trastorno. Nosotros recién cuando charlamos antes, hablamos de ejemplos de este tipo, de lo que son obsesiones y compulsiones. Por un lado tenemos las obsesiones, que son las ideas fijas, que aparecen de un modo bien intrusivo, que generan mucho malestar en la persona y que, por más que se intente desviar el pensamiento de esa idea funciona como una descarga que distrae, que entorpece. Y como una forma de bajar la ansiedad que esas ideas producen, aparecen las conductas compulsivas. Por eso, obsesión-compulsión. Por ejemplo, doctor, una conducta compulsiva o estereotipada, que es, por ejemplo, la comprobación, por ejemplo, un ritualizar determinadas conductas del día, por ejemplo, ser muy rígidos en la secuencia, digamos, de comienzo del día, lavarnos de un modo ininterrumpido por temor a contaminarnos las manos o los utensilios que usamos en la casa, o también ya lo que se llaman las obsesiones mentales, que son ideas fijas que aparecen en el curso de una actividad determinada y que deben ser contrarrestadas con otra idea que la persona se fuerza a pensar. Por ejemplo, los otros días escuchaba el caso de una mujer que le tiene mucho miedo a la muerte. Entonces, cuando el marido se va de viaje, escucha alguna sirena de ambulancia, inmediatamente lo relaciona y tiene miedo de que le haya pasado algo al marido, por ejemplo. Tal cual. Y entonces no puede evitar, por un lado aparece la idea que genera ese temor indiscriminado y no puede evitar la conducta que se llama de comprobación, la compulsión a comprobar si el marido y si el resto de la familia está bien. En algún punto esa preocupación es normal. Cuando esa preocupación invade tanto y genera conductas disfuncionales, conductas que entorpecen el ritmo cotidiano, ya entramos a, como decíamos recién, la categoría de un trastorno. Claro, y se pierde calidad de vida, ¿no? Exactamente, ahí es donde se entra en lo que sería la pérdida de la prestancia para manejar la rutina diaria. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad muy incapacitante si se la deja progresar. Usted me decía recién fuera del micrófono, doctor, que ha visto casos de gente que por este tipo de trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, no ha podido ir a trabajar. Claro, porque lo que ocurre es que se empiezan a encadenar, a partir de que aparece una primera obsesión con su conducta compulsiva, empiezan a encadenarse nuevas ideas obsesivas con sus correspondientes compulsiones. Entonces, lo que va ocurriendo es que se va entorpeciendo el normal desarrollo de la rutina de la persona a un punto en que, por
por desarrollar estas conductas no puede ocuparse de lo que son las conductas funcionales o de su vida diaria. ¿Y esto puede afectar a cualquier edad? Esto puede afectar, sí, puede, digamos, percibirse en cualquier edad. Hay algunas formas que son clásicas, ¿no? También contamos esto, ¿no? El chico que va al colegio y que tiene que rendir el examen y que piensa que si no pisa las baldosas, la junta de las baldosas va a rendir bien. Un encadenamiento así como medio mágico. Puede afectar a cualquier edad. La realidad es que afecta de un modo indistinto tanto a hombres como mujeres. En los varones se presenta un poco más tarde y en general adquiere la categoría de trastorno a partir del comienzo de la vida productiva adulta, en una adultez joven. Entre los 18 y 25 años es donde más diagnósticos se hacen, pero se pueden detectar características previas y cada vez es más común ver esto en una población más joven e incluso en niños, en donde la forma es muy rudimentaria, inicialmente muy difícil de detectar, pero que después, en un seguimiento adecuado, se puede diagnosticar. Claro, porque todos en alguna medida tenemos algún tipo de obsesión. Exacto. El tema es cuando se transforma en un trastorno que impide desarrollar la vida con normalidad. Con normalidad, porque produce niveles de angustia o niveles de ansiedad tan altos que ya, digamos, trastocan la rutina diaria, la forma de vincularse con terceros, entorpecen mucho lo que es el manejo social de la persona, porque está presa de ese tipo de conductas y de ideas. Cosa que para el resto del grupo de pertenencia se hace muy difícil de entender. Entonces empiezan a darse conflictos a partir de este tipo de conductas que son vistas a veces como manías por los demás. Doctor, ¿y qué tratamiento tiene esto ya cuando se ha transformado en un trastorno que hace difícil sobrellevar la vida? La realidad es que en este momento existen, digamos, diversas formas de tratar el trastorno obsesivo compulsivo. Lo más conveniente, lo que se ha demostrado que tiene mayor efectividad es una terapia combinada, por un lado desde la visión más, si se quiere, neuroquímica del asunto, donde se usan medicamentos específicos, por otro lado ya de los aspectos más vivenciales, y desde ahí hay, digamos, varias corrientes que sirven para tratar el trastorno obsesivo compulsivo desde lo psicológico. La cognitiva comportamental, que son las llamadas psicoterapias breves, que se focalizan en el síntoma en sí y en el desarrollo de conductas que permitan un mejor control de esa sintomatología, y la psicodinámica o el psicoanálisis, que se centra más en el origen del conflicto y en lo que sería, digamos, el conflicto psíquico original que produjo el desarrollo posterior de todo eso. Básicamente lo que siempre conviene es la combinación, por un lado de una medicación específica, porque hay, como dijimos, características clásicas de este trastorno que requieren una nivelación a nivel farmacológico, y por otro lado sí, una terapia coadyuvante de tipo psicoanalítica o cognitivo-comportamental de acuerdo al trastorno en sí. Bien, o sea que hay formas de superar existen formas de superarlo. Bien, sí. Y están allí, los pueden consultar en Fobia Club Río Cuarto. Exactamente. Bueno, doctor Mariano Escalas, le agradecemos muchísimo su presencia y estos consejos. Ha sido muy claro. Por favor, muchas gracias por invitarme.